¿Releer o no releer? Esa es la cuestión. Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. Hoy estoy muy contenta porque para la sección homónima del canal vamos a hablar de las relecturas. Y les quiero mencionar que este video estará muy basado en mis decisiones personales y en mi opinión, así que pues nada más vamos a hablar de las relecturas vistas desde alguien que hace algunos años estaba un poco negada a las relecturas y últimamente les ha empezado a agarrar el gusto y las ha visto como algo bastante positivas. Asimismo, también les voy a hablar de los distintos tipos de relecturas que creo que existen y cuándo recomiendo o no hacer una relectura. Y bueno, quiero empezar contándoles un poquito de mi experiencia con esto. Hace algunos años yo estaba bastante negada con la idea de releer. Sentía que era algo como un poco parecido a una pérdida de tiempo porque decía, ¿por qué si hay tantos libros por leer? Y como dice Gabriel Said, incluso si uno se dedicara única y exclusivamente a leer, no habría tiempo suficiente para leer ni siquiera una fracción de los libros existentes. Vamos a estar haciendo relecturas de libros que ya leímos, de historias que ya conocemos y de temáticas que queramos o no ya hemos visto y experimentado. Entonces, por esta razón yo decía, pues no, o sea, releer no se me hacía algo muy lógico y muy racional, porque yo decía, ¿por qué no conocer nuevas historias, conocer nuevos autores, géneros y en sí llegar a conocer un poco más de otras temáticas? Sin embargo, mi opinión sobre las relecturas ha cambiado radicalmente en los últimos meses y diría yo incluso los últimos 2 o 3 años, porque he empezado a ver las relecturas con otros ojos, no solo como el repetir una historia, sino en sí como verla desde otra perspectiva. Esto ya que siento que nuestra personalidad constantemente está cambiando y las cosas que dábamos por hecho puede que ahorita ya no las veamos de la misma manera, puede también que nuestras experiencias hayan cambiado, que nuestra perspectiva sobre una temática se haya modificado bastante y también puede ser que simplemente estamos buscando o viendo algunas otras cosas que antes no habíamos percatado. Entonces, por estas razones, siento que hacer relecturas puede ser un ejercicio muy interesante porque sí parece que el libro se queda igual y de hecho el libro es el mismo. Sin embargo, nosotros como individuos que constantemente están cambiando su forma de ser y de pensar, somos seres que vamos a ver el libro desde otra perspectiva, con otra mentalidad y esto hace que las relecturas sean en sí muy enriquecedoras, porque tal vez algunos detalles que no nos parecieron muy importantes en algún momento, ahora sí tendrán mucha relevancia y tal vez algunas temáticas que en su momento no nos parecieron interesantes, ahora lo van a hacer o ahora finalmente vamos a tener el conocimiento y la experiencia suficiente para entenderlas o al menos para verlas desde otra perspectiva y por estas razones he sentido que el releer sí es algo que recomiendo y siento que algunas obras definitivamente vale la pena darles otra leída. Ahora, voy a hacer 3 divisiones de las relecturas bastante aleatorias y hechas simplemente por mí. La primera de ellas consiste en lo que yo llamaré las relecturas parciales y completas o totales, y con esto me refiero a qué tanto del libro vamos a releer. Hace algunos años yo la verdad es que casi no tomaba notas ni marcaba pasajes en los libros, sin embargo, últimamente, dado que estoy leyendo mucho en internet y también por las mismas reseñas que hago para el canal, a veces me da por marcar algunos pasajes que me han parecido importantes, interesantes, que me hicieron reflexionar o que simplemente me gustaron y estos pasajes los suelo marcar y luego ahí se quedan almacenados y me gusta verlos después de unos meses o unas semanas o unos años y ver qué fue exactamente lo que me llamó la atención. Creo que esos pasajes nos indican mucho de lo que pensábamos en ese momento y también nos indican algunas cosas que de verdad son interesantes y son dignas de releerse. Y este tipo de relecturas parciales se me hace muy importante y muy valioso porque siento que sin la necesidad de invertir una gran cantidad de tiempo, uno puede recordar los pasajes más importantes de una obra y esos fragmentos que fueron los que más nos llamaron la atención. Y por otro lado está ya la relectura total, en la cual sí vamos a releer todo un libro y todo lo que esto conlleva. Y estos, pues como ya les comenté, sí llevan un poco más de compromiso, sí requieren más tiempo y más atención, pero al mismo tiempo me parece que es pertinente si cumple con alguna de las siguientes características o las siguientes 2 categorías que les voy a mencionar. En primera instancia, creo que es conveniente hacer relecturas cuando son libros que nos impactaron mucho para bien, libros que nos gustaron mucho y que nos recuerdan cierta parte de nuestra historia o cierto momento de la vida en el cual el libro fue bastante relevante para nosotros. Y esto me llama mucho la atención
porque en lo personal yo siento que hay algunos libros que se han quedado con nosotros. En mi caso, por ejemplo, algunos de mis libros favoritos y los que he releído en múltiples ocasiones son el de Persuasión de Jane Austen, toda la serie de El legado o Eragon de Christopher Paolini, también Matilda de Roald Dahl, Flip de Wendelin Van Dranen y también tengo que mencionar Los Juegos del Hambre de Susan Collins. Hay algunas otras series y algunos otros libros que también he releído en otras ocasiones, pero particularmente estos 5 libros y series han sido unos que a mí me encantan, me fascinan y de verdad releerlos es un poco como hacerme un regalo a mí misma. Siento que al releer estos libros es como reencontrarme con un amigo, con una persona que en realidad tienes muchas ganas de ver a pesar de que no la has visto por mucho tiempo. Y podría decir incluso que leer estos libros es también como una similitud a degustar uno de tus platillos favoritos, que siempre es algo muy bonito de hacer y siempre es algo que te deja bastante feliz. Entonces creo que en esas situaciones en donde tengan libros favoritos que les gusten mucho y que les causen pues mucha felicidad y placer, pues deberían de releerlos. No estoy diciendo que se obsesionen con ellos y sean sus únicas lecturas, pero creo que hacer relecturas de estos libros cada año, 2 años o 3 años es algo que le hace bien al alma, a su corazoncito y a su vida como lector. ¿Por qué? Porque en cierta medida es una apuesta segura, es ir a un libro que ya sabes que te va a gustar, que ya sabes que te va a generar estas emociones tan bonitas y que al mismo tiempo te puede recordar un poco las razones por las que lo amaste en ese momento y lo sigues amando. Entonces yo recomiendo mucho releer esos libros que en realidad los hacen felices. Sí, sé que hay muchísimos libros y sé que probablemente hay algunas obras que les vayan a gustar lo mismo o incluso más, pero siento que regresar a estos que en realidad te dejaron un mensaje tan fuerte y que te siguen provocando esos sentimientos es algo que vale totalmente la pena. Y por otro lado también está la tercera categoría de relecturas, que yo les llamaré las relecturas que se pueden hacer por dos cuestiones. En primera instancia es un libro que te gustó o no te gustó mucho, pero que quieres ver cómo es que se ha transformado tu opinión de él con el tiempo y quieres ver si tal vez esas cosas que te gustaron o te disgustaron siguen siendo iguales o tal vez tu opinión ha cambiado al respecto. Y también esos libros que tal vez no te gustaron mucho, pero que sientes que no eras lo suficientemente maduro o no tenías las suficientes experiencias para pues entender todo lo que llevaba con él. Siento que esto aplica particularmente a libros que hacen muchas referencias a la vida ya un poco más adulta o a ciertas experiencias que tal vez no has experimentado. Por ejemplo, tal vez si no has estado muy enamorado o si no has sufrido un desamor, los libros que abordan estas temáticas no te van a llegar de la misma manera que si de por sí estás en una de estas situaciones o ya pasaste por una de ellas. Siento que también a veces leer sobre experiencias como estar en el extranjero pues no va a ser lo mismo si uno siempre ha vivido en su país a que si en realidad has vivido en el extranjero, porque tu visión del mundo y tu visión de esta idea de ser un extranjero se va a ver afectada notablemente y también te va a hacer ver el libro con otros ojos. Y también así hay muchas otras situaciones, como sea el tener o no hijos, el haber pasado por alguna situación difícil en tu vida personal, con tu familia, con tus amigos, con tu profesión, con en sí tener dudas sobre la vida y todas estas cuestiones van a hacer que incluso los mismos libros que sí siguen teniendo las mismas palabras y la misma estructura y todo, van a ser vistos de distinta manera porque tú ya eres una persona distinta que ha pasado por otras cosas y que también pone atención en algunos otros elementos que tal vez en un momento pasaron desapercibidos o no fueron vistos desde otras perspectivas y por esto mismo a veces sí considero pertinente hacer relecturas. Creo que en muchas ocasiones leemos libros y sobre todo algunos de los clásicos y pensamos que son estas obras antiguas que no tienen mucha similitud con nuestra vida actual o con algunas de las cosas que hemos experimentado, pero tal vez a veces el único problema es que no hemos visto esas perspectivas o no hemos pasado por esas experiencias que nos haga valorarlos por completo. Ahora, debo decir que esto no implica necesariamente que después de una relectura todos los libros te van a gustar y de repente ya vas a entender todas las referencias o todas las cuestiones entre líneas, porque no es así. Pero creo que en muchas situaciones donde las personas hablan muy efusivamente de estos libros, valdría la pena darles otra oportunidad. También creo que es pertinente darle otra oportunidad a esos libros que te gustaron y que no has leído en 5 o 10 años, porque como ya les comenté, creo que nuestras experiencias cambian y solo por eso incluso una relectura puede parecer como una lectura nueva,
porque ya lo vamos a ver con otros ojos, puede también que algunos de los detalles se nos hayan olvidado y al hacer la relectura vamos a descubrir esta historia casi de nuevo. Y bueno, esas son algunas de las cosas que yo les quería mencionar. En sí, pues ya solo quiero concluir dándoles algunos tips y algunas recomendaciones. Yo les recomiendo mucho que marquen pasajes de los libros que les gustan. Sé que algunas personas están un poco en contra de esto y no les gusta marcar los libros o lo que sea, pero yo les recomiendo que si leen en electrónico definitivamente marquen los pasajes. Si no quieren marcar o rayar sus libros físicamente, tómenles fotos o simplemente transcriban algunas de las citas que más les gusten y posteriormente reléanlas y van a ver que esto pues es un ejercicio muy interesante que los ayuda no solo a recordar el libro, sino también algo de ese momento en el que ustedes estaban leyendo el libro, porque creo que mucho de lo que nos llama la atención en cierto momento de la vida tiene que ver con las ideas y las experiencias que estamos pasando en ese momento. Entonces me parece que es un ejercicio muy interesante y es una especie de diario. Además, como les digo, puede ser una forma muy buena de simplemente refrescar esos conocimientos, esas ideas y esas historias que nos contaban esos libros. Por otro lado, como segunda recomendación, también les diría que de vez en cuando lean sus libros favoritos. Si tienen 1, 2, 5 o 10 libros que de verdad son esos que los hacen sentirse muy felices y son esos que siempre les gusta leer, yo les recomiendo que los relean con frecuencia. No les estoy diciendo que lo hagan cada semana o cada mes o cada año, pero cada 2 o 3 años o 5 o 10, denle una relectura a esos libros que en realidad les gustan mucho, a esos favoritos, porque creo que como ya les comenté, es como regresar con un amigo y es algo simplemente precioso. Aprovechen esos libros, que sí, hay otros libros que pueden ser incluso más maravillosos, pero esos que simplemente te recuerdan esos momentos hermosos, siento que deben de mantenerse. Y por último, ya solo les recomiendo que también le den una oportunidad a esos libros que tal vez no les gustaron mucho. Y sé que sería conveniente decir que mejor busquen nuevos libros y busquen algunas otras historias distintas. Sin embargo, yo creo que en algunos casos es pertinente hacer la relectura de libros que no nos parecieron muy buenos, porque puede que nuestras experiencias y en sí nuestra distinta forma de pensar ya nos haga ver cosas que anteriormente no habíamos visto y nos haga valorarlos desde otra perspectiva. Entonces, eso es lo único que yo les quería mencionar sobre las relecturas. Me encantaría que me cuenten ustedes qué opinan. ¿Les gusta releer libros o no? ¿Por qué hacen relecturas o por qué no les gusta hacerlas? ¿Han aprendido algo de alguna relectura o han visto algún aspecto que previamente no habían considerado? Ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejármela aquí abajo en los comentarios. Si les gustó este video, no olviden compartirlo y darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme qué no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y nos vemos mañana mismo. Bye.